Buenos días. Buenos días, doctor Antonio Jesús Sánchez Fuentes. ¿Nos escucha bien? Buenos días, sí, escucho perfectamente. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Buenos días al doctor José Alberto Uzcategui Arteta. Buenos días al doctor Humberto Campodónico Sánchez. Alumnos y docentes, público en general. Bienvenidos a esta conferencia internacional sobre la crisis energética global y las alternativas de transición para Europa y América Latina. Les invito a reflexionar con profundidad, pero también con espíritu de colaboración, este desafío enorme, pero también una oportunidad de construir un sistema energético más resiliente, justo y sostenible. Es por eso que vamos a dar la bienvenida. Es un honor de presentar al doctor Antonio Jesús Sánchez Fuentes, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, e investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Les comento un poco de la vida del doctor. Es economista, ¿no? Con mención cum laude por la Universidad Pablo de Olavide y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla. A lo largo de su trayectoria académica ha cambiado la docencia universitaria con una intensa labor de investigación en el ámbito de la economía pública. En el ICEI ha desempeñado importantes responsabilidades académicas, entre ellas la coordinación de programas de posgrado y funciones de gestión institucional. Su trabajo se centra en áreas como la política fiscal, la desigualdad, la pobreza y la evaluación de las políticas públicas. Asimismo, ha colaborado como consultor con diversas instituciones internacionales, entre ellas la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que aporta una valiosa dimensión aplicada a su investigación. Es un placer contar hoy con su presencia para compartir su experiencia y sus conocimientos. Puede comenzar, doctor Antonio Jesús Sánchez Fuentes. Buenos días a todos allí, buenas tardes aquí en Madrid, en España. Para mí es un enorme placer tener la oportunidad de estar hoy con todos vosotros. Primero, confirmar que se escucha bien, ¿se escucha todo bien? Se escucha muy bien. Vale, pues nada, pues como decía, es un enorme honor para mí haber recibido esta invitación por parte del decano de la Facultad de Económicas para participar en un momento tan importante para vuestra universidad y para vuestra facultad como el del 151 aniversario de vuestra universidad, de vuestra Facultad de Económicas, por lo cual mis mayores felicitaciones para vosotros y como institución, porque que cualquier institución alcance este periodo de vida, digamos, y en tan buena salud, siempre es un motivo de felicitaciones para quienes las conforman y para quienes tenemos la oportunidad de conocerlas desde fuera, ¿no? y aprender de vosotros, ¿no? En ese sentido, digamos que, y dicho esto, esta colaboración y esta invitación nace con la vocación de una colaboración institucional más estrecha, que confío en que se pueda dar en los próximos meses y años, tanto con nuestro instituto en particular como con la Universidad Complutense de Madrid en general, y algo que esto es hoy una semilla que esperemos que florezca también en los próximos meses, ¿no? La presentación la he estructurado en los 6 apartados que estáis viendo
ahí proyectados, ¿no? Y robaré solo unos minutos, los mínimos posibles, pero ya que como director del instituto siento que represento a muchísimos investigadores por encima de mi propia exposición, ¿no? Que en buena medida va alimentado de todo lo que he ido aprendiendo de ellos a lo largo de mi tiempo de gestión con ellos y me parece también justo también y para vuestro conocimiento para que valoréis y identifiquéis oportunidades de colaboración con nuestro instituto. Después de ese primer punto pasaré a situar las bases del contexto geopolítico que estamos viviendo y su impacto inmediato más directo, que cómo no va a ser sobre el sector energético y en una deriva, digamos, multidimensional, ¿no? Que aparentemente afecta a todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, principalmente afecta al mercado petrolero, pero ya veremos cómo puede tener sus derivaciones a todas las tecnologías y todas las fuentes energéticas, ¿no? En sentido amplio. Luego discutiremos cuáles serían los efectos económicos globales, aunque aquí ya advierto que voy a ser posiblemente muy estándar en el sentido de que voy a intentar pegarme a los efectos económicos que muchas veces la teoría económica nos dice que podemos esperar y que en un momento tan volátil como el que estamos viviendo, pues hay poca certeza y sí muchas posibilidades de que algunas de las cosas se terminen materializando y otras que serían esperables en un entorno habitual o en un contexto estándar, aquí pues finalmente no las terminemos de observar en la realidad, ¿no? Y luego finalmente haré un pequeño énfasis en dos apartados, tanto por cercanía geográfica, tanto en el impacto que cabe esperar en el ámbito de la Unión Europea como en el impacto que cabe esperar en la región de América Latina en general y también, ¿por qué no?, en el caso de Perú, en particular, también por su papel estratégico en cuanto a la presencia de minerales críticos que, como pasaré a detallar a continuación, puede jugar un papel muy importante en todo el fenómeno que estamos analizando y que estamos viviendo estos días, ¿no? Básicamente, y cerraré con unas conclusiones, ¿no? En cuanto a la apertura institucional, sí quisiera presentaros un poco el instituto. Básicamente, quizás la novedad respecto a la Facultad de Economía es que somos un instituto multidisciplinar y eso nos permite, entre otras cosas, pues enriquecer todos los análisis que hacemos desde el punto de vista, desde aquellos que trabajamos específicamente en el ámbito de la economía, desde distintas dimensiones, ¿no? La primera dimensión, que es la base de todo, siempre es la investigación, la rigurosa, basada en evidencia y procurando estar en la frontera para hacer contribuciones novedosas, ¿no? Y eso lo complementamos tanto con la formación especializada en posgrado como con la colaboración y la divulgación a través de proyectos de colaboración con instituciones tanto públicas como privadas, ¿no? Y contando con un patronato de instituciones fuertes que nos permiten llegar con más rotundidad a lo que serían los decisores públicos que terminan dando forma a las políticas públicas, ¿no? También un enfoque fundamental que guía nuestra actividad es el tema de la internacionalización y la vocación de colaborar con universidades como la vuestra, así lo indica. En cuanto a las líneas temáticas, y sin detenerme porque no es el motivo de la presentación de hoy, aquí tenéis de forma sintética unas listas exhaustivas de las listas formales que consideramos en el instituto y, como podéis ver, cubre de manera transversal muchos temas que son importantes a día de hoy y que, por supuesto, tratamos de adaptar a las distintas circunstancias que vamos viviendo en cada momento, ¿no? Solo unas cifras orientativas de lo que ha sido recientemente nuestra actividad y vemos como ahí tenemos proyectos, tenemos un boletín de actividades donde os animamos a participar y a recibirlo para participar. Disponemos de muchas actividades híbridas que se pueden seguir en remoto y que confiamos que sean interesantes para muchos de los asistentes hoy. Hago un poco de hincapié aquí en la pantalla, en la parte del perfil, porque eso permite
también a todos ver la configuración del instituto, tanto en temas de recursos humanos, ¿no? Quiénes somos los investigadores adscritos, el personal joven, 12 investigadores en formación, en periodo de realización de tesis y demás, y personal de administración y servicios que complementa enormemente y que nos ayuda a llevar a cabo nuestra actividad. En términos de impacto académico, como puede verse, tenemos aquí casi un 70, casi 7 publicaciones cada vez son en revistas indexadas de alto impacto, y es un poco la referencia que nos hemos dado a nosotros mismos. Paso ya, para no gastar demasiado tiempo en temas más formales, a lo que sería el contenido específico de la conferencia. Y antes de entrar al detalle del contenido del contexto geopolítico, sí que me gustaría resaltar el mensaje, un poco la moraleja con la que me gustaría que os quedaseis todos los que me estáis escuchando en el día de hoy, que sería que es una crisis que la estamos siguiendo casi en tiempo real, como si fuera una competición deportiva, de ver cómo se comporta el precio del petróleo, y yo mismo lo haré a continuación en unos minutos, pero es una crisis que está moviendo mucho más que los mercados, y mucho más que los mercados energéticos, sino que es una crisis que, junto con otros fenómenos, como pasaré a explicar a continuación, está redefiniendo posiciones geoeconómicas de un montón de territorios, de regiones, y que está reconfigurando lo que sería la geoestrategia, y la gobernanza global de todo el planeta, ¿no? Y eso, estamos viviendo un momento histórico, un momento de cambio, y ese mismo cambio en vivo hace que todavía tratemos de agarrarnos a las situaciones previas que nos daban certidumbre, y no terminamos de observar cuál es el nuevo orden al que nos vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no? Pero es un poco el reto, ¿no? Saberse mover en estas aguas turbulentas que estamos enfrentando a día de hoy, y encontrar decisiones informadas que mejoren el bienestar de nuestra sociedad. Y en este sentido, esta frase extraída de una publicación de la Agencia Internacional de la Energía me parece muy ilustrativa, porque muchas veces, ¿no? Y la endogeneidad, sabemos que quienes nos dedicamos a la economía, que la endogeneidad, una de las características fundamentales es que hay fenómenos endógenos, pero lo fundamental en muchos casos es identificar qué sucede primero, ¿no? Hay dos fenómenos que se mueven en paralelo en términos dinámicos, pero muchas veces identificar quién lidera este proceso es incluso más determinante que detectar el propio movimiento de los dos fenómenos, ¿no? Y en este caso, posiblemente, la geopolítica se está moviendo, y puede parecer que la geopolítica puede estar modificando los mercados energéticos, pero posiblemente sean todos los factores de disponer de capacidad energética suficiente para afrontar los retos de las transformaciones digitales y las transformaciones sociales que necesita y que reclama la sociedad a día de hoy, lo que está configurando los comportamientos geopolíticos que estamos observando, ¿no? Aspectos como el tema de poder circular y de acceder a nuevos recorridos comerciales, como puedan ser aquellos que circulen a través de los polos, ¿no? Zonas que antes no eran accesibles y que ahora se van a convertir en accesibles con el paso de los años, ¿no? Y todos esos efectos conjuntamente posiblemente sean uno de los puntos que están provocando el cambio más importante en el comportamiento de determinados agentes geoestratégicos, como los países más poderosos del planeta, ¿no? En este sentido, lo que observamos en los últimos años, más allá de la guerra de Irán, que es la que nos reclama atención hoy, y la que nos llama a visitar un poco estos temas del impacto sobre la energía y sobre la seguridad energética de los conflictos bélicos. Hay, en general, en los últimos años un aumento global de conflictos, y que si dijéramos alguna capacidad en común de todos ellos, sería su capacidad para tensionar nodos críticos de un sistema global económico cada vez más integrado, y donde vamos identificando con la emergencia de distintos conflictos, vamos identificando puntos claves cuyo bloqueo total o parcial
provoca grandes efectos globales. Es decir, eso está pasando ahora con el estrecho de Hormuz, pero pasó o puede pasar perfectamente con si hay alguna crisis en torno al canal de Panamá o a cualquiera de los canales habituales de transferencia con los gasoductos dentro en el ámbito de la Unión Europea, pero son infraestructuras que durante años y décadas hemos dado por sentado que tienen que funcionar a pleno rendimiento siempre, y sobre esa base de seguridad hemos traído construyendo todo lo que es el sistema económico global y una integración muy grande en términos históricos, pero eso es un tema que todos los conflictos que están emergiendo en las distintas partes del planeta está tensionando estos nodos críticos y está haciendo que tanto la energía como el comercio, como las cadenas de suministro se vean afectadas de manera muy importante. ¿Y qué pasa? Pues que en un momento en un mundo tan optimizado y conectado, cualquier distorsión que se produce un bloqueo y una reducción del ritmo de actividad que provoca serias consecuencias para toda la sociedad, en términos de disponibilidad de productos y en términos de acceso a todos los bienes y servicios a los que cada vez más nos hemos ido acostumbrando en las últimas décadas a nivel global, ¿no? Como simplemente 3 ejemplos que pueden servir como antecedentes de lo que está ocurriendo ahora en Irán y que en cierta medida tenemos que entender como fenómenos conectados. Podemos en primer lugar nombrar la guerra de Ucrania, que ya hace 4 años que está todavía latente en Europa y bastante activa, con una especie de congelamiento en cuanto a las fronteras que se observan ahí arriba. El mapa cada ciertos meses se va cambiando un poquito, parece que Rusia recupera un poco de terreno, luego Ucrania gana un poco de terreno, luego parece que Ucrania recupera parte de ese terreno, pero sin grandes avances, a pesar de la diferencia en capacidades militares entre Rusia y Ucrania, ¿no? Toda esa resistencia de Ucrania, pues en parte viene motivada por el apoyo que está recibiendo de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos, que está haciendo quizá el gran agente global en todos estos conflictos y el agente cuyo comportamiento hace que el centro de gravedad de los conflictos pivote hacia un sentido o hacia el otro, ¿no? Ocurrió lo mismo con Gaza, que en este caso con una crisis persistente de hace muchos años, pero que se ha intensificado y de forma muy importante en los últimos 2-3 años, y ¿por qué no? Ya en momentos más recientes y más cercanía con Perú, pues el ataque de Estados Unidos a Venezuela y la reducción de recursos que está afrontando en el momento actual Cuba tras el abandono de Venezuela y la reducción de petróleo que le hacía llegar regularmente antes de la intervención de Estados Unidos, ¿no? Todo esto conecta con un mundo que aquí incluso podríamos citar las menciones a la adhesión a Groenlandia de la actual administración de Estados Unidos y básicamente en el fondo todo deriva a la situación y el ataque de Irán que estamos viviendo ahora, ¿no? Y un ataque donde de nuevo hemos identificado muchos ciudadanos de este planeta que hay un estrecho muy pequeñito ahí situado en el mapa que, aunque ocupa un espacio muy minúsculo en términos globales, engloba el 20% del tráfico de petróleo y el 33% del tráfico de gas natural. Y eso hace que sea un punto tan estratégico que simplemente con que un país como Irán decida que se cierra, bloquea y provoca unos efectos económicos muy importantes para todos los ciudadanos de los distintos países del planeta, ya sea de forma indirecta, porque los países sean receptores directos del petróleo que sale de esa zona del mundo, o bien de forma indirecta porque ven incrementados los precios que tienen que pagar por el petróleo que todas las economías necesitamos para mantener nuestro nivel de actividad, ¿no? En cuanto al impacto energético inmediato que cabe esperar de
de una situación como esta, pues básicamente todos lo hemos visto en los medios de comunicación, pues cabe esperar una subidas muy volátiles del precio del petróleo en función de cuál sea la evolución del conflicto, y como veremos a continuación en la siguiente diapositiva con gráficos de evolución, pues una subida con picos cercanos a máximos a los $120 el barril de Brent, lo que partiendo de precios de la órbita de 70-80 euros, pues significa un 40-50% de incremento en el plazo de un mes, algo que como para economías dependientes, como pueda ser en este caso las pertenecientes a la Unión Europea, es un cambio del contexto donde operaciones muy importante para todo el contexto macroeconómico, y se va a ver afectado la evolución de los precios, la operación de sectores estratégicos, y va a tener implicaciones muy significativas, ¿no? La prima de riesgo por la posible interrupción del suministro en Hormuz. Hay distintos escenarios proyectados, no quiero ser tampoco muy exhaustivo en cuanto a dar cifras en un escenario tan volátil como el actual, pero sí que en función del nivel de tensión que se alcance, pues la escalada hará que se muevan los precios entre los 90 y los 120, que es lo que luego mostraremos con gráficos, ¿no? Algo similar ocurre con el mercado de gas natural, que también está muy focalizado en el área del conflicto actual, y como no, también todo el impacto logístico que ocasiona, no solo para Irán en este caso, sino también para todos los países y todos los países productores de petróleo que son los que están detrás de la producción en esa zona, ¿no? Y de que venían utilizando de forma intensiva el canal de transmisión del estrecho de Hormuz. Y como simplemente como una ilustración de los ejemplos económicos que caben esperar por una intervención y por un conflicto como el de Irán, pues aquí podríamos destacar el tema de los seguros marítimos y los fletes que tiene que pagar cualquier empresa y cualquier país cuando quieren recibir y movilizar mercancías a través de zonas que se consideren menos seguras, ¿no? Cuando se varían tanto los precios como con cifras como las que estamos viendo ahí, multiplicando precios de seguro por 7, fletes que aumentan un 140%, es decir, son cifras muy importantes, y por lo tanto todos estos efectos que encima son acumulativos, no hacen sino empeorar la visión global y la percepción, y aumentar la percepción negativa por parte no solo de los decisores públicos de los distintos países, sino sobre todo de los inversores. Y cuando los inversores se paralizan, el efecto a medio y largo plazo puede ser incluso peor, ¿no? Falta por confirmar cuáles serán los efectos inmediatos sobre la transición energética en términos de las tecnologías verdes, ¿no? Y cómo afectará a la sustitución que se venía observando en muchos contextos, en muchos territorios, de menos petróleo y más energías renovables, porque al fin y al cabo aquí cabe esperar un doble efecto, ¿no? Por un lado, hace que sea más rentable volver a determinadas tecnologías térmicas que dejaron de ser eficientes desde el punto de vista económico por el bajo precio del petróleo, y que ahora por el encarecimiento del gas y del petróleo vuelven a ser económicamente factibles, digamos. Y por otro lado, también podemos observar cómo toda la incertidumbre que estamos observando y toda la volatilidad pues puede afectar la senda de inversiones que estaba prevista realizar en renovables durante los próximos años. Es decir, habría que sumarle a la prima de riesgo habitual que llevan todos estos proyectos de inversión tan costosos, habría que sumarle además la volatilidad, no solo basada en fundamentos económicos, sino toda la volatilidad asociada a la incertidumbre política y a la volatilidad institucional que conlleva un conflicto como el que estamos enfrentando en la actualidad, ¿vale? Como decía, por entender un poco la evolución del petróleo, si vemos con una perspectiva un poquito más de medio plazo cuál ha sido la evolución de medio plazo del precio del petróleo del barril Brent, vemos cómo hay una fuerte correlación entre el nivel de actividad global
y el nivel de precios del petróleo Brent. Así se observa cómo cuando tenemos momentos de baja actividad económica, fundamentalmente aquí vinculados al periodo COVID, lógicamente el precio del petróleo cae ante la caída en demanda, ¿no? Luego la recuperación de la demanda provocó una subida de la demanda bastante interesante y aunque aquí hubo ciertos problemas de ruptura de cadenas de suministro y llevó un tiempo la normalización de las cadenas de suministro globales tras el periodo COVID, alcanzamos un cierto periodo de hiperactividad y de periodos inflacionarios que conllevó una primera intervención en el ámbito europeo, al menos, de intervención de reducción de tipos de interés y de facilitar una mayor actividad económica. Y he querido poner todo este gráfico desde 2020 hasta 2025 para entender mejor dónde estamos ahora. En este punto inicial, donde estamos a 112, y aunque hemos alcanzado, de acuerdo a este gráfico, que no ha estado actualizado hasta el día de hoy, los 112, y puede parecer que ya hemos vivido estas situaciones previamente, como puede verse, en pocas ocasiones hemos visto subidas de precios tan súbitas y tan altas como las que estamos observando tras el lanzamiento de la guerra, del conflicto de Irán y de todos los bombardeos que se están haciendo sobre ese país y la respuesta progresiva de este país con drones hacia los países de la región y hacia con el riesgo potencial de destrucción de infraestructuras críticas energéticas en todos estos países que son principales productores del petróleo, ¿vale? Esto es una perspectiva, este gráfico nos da una perspectiva más de medio plazo y se ve cómo se ha roto de forma súbita y por una intervención militar un equilibrio de precios en torno a los 60, 80 dólares el precio Brent que veníamos manteniendo desde hace aproximadamente unos 3 años. Además, para que entendamos que podemos podemos intentar identificar con todos los modelos económicos que tengamos en nuestra recámara y en nuestra batería de referencias académicas, todos los fundamentos que están detrás de estas dinámicas de comportamiento de precios, pero al final, sobre todo con el segundo mandato del presidente Trump, lo que observamos es que buena parte de la volatilidad viene asociada a decisiones exógenas y son en muchos casos totalmente impredecibles. Es decir, un día comienza con una determinada estabilidad en torno a un precio medio que venía explicado bien o mal de acuerdo a ciertos fundamentos con factores con fundamento económico, pero se hace un anuncio y de forma súbita cae el precio previo y posterior al anuncio de forma muy importante, es decir, provocando caídas de un 11%, no porque haya pasado nada en el mercado energético en sí mismo, de primer orden, sino porque hay una intervención desde el poder geopolítico, desde el poder político sobre decisiones de geoestrategia, ¿no? Y eso y el nivel de volatilidad es tan grande que los inversores y que los agentes institucionales reaccionan de forma muy importante. Ya os digo, si nos fijamos en este gráfico, pasamos de 113,75 a 97 en el transcurso de unos minutos, en menos de una hora. Y eso, de nuevo, en términos históricos, posiblemente pocas veces hayamos visto este tipo de fenómenos con tanta relevancia. Adoptando de nuevo una perspectiva de última hora y afortunadamente celebrando con prudencia aún el alto en fuego que se ha dado al que se ha convocado tras el ultimátum de Estados Unidos a Irán, ¿no? En las últimas 24 horas. De nuevo puede verse cómo tras el anuncio del sucesivo ultimátum Perdonad, aquí es que estaba intentando ahora. Aquí
Tras el anuncio de los sucesivos ultimátum, vemos cómo durante la última semana la expectativa de un ataque mucho más agresivo por parte de Estados Unidos hizo que el precio se mantuviera en torno siempre por encima de los 100 euros. Y fue anunciar Estados Unidos y Irán el acuerdo de alto el fuego a través con la intermediación de Pakistán, y de nuevo en cuestión de minutos pasamos a la órbita del 95 euros por barril. De nuevo, ya os digo, quiero resaltar tanto la rapidez del efecto como la magnitud del impacto, que son, a mi entender, bastante significativos y bastante sorpresivos y difícil de predecir tanto para los profesionales que se dedican a tiempo completo, digamos, a trabajar en los mercados energéticos, y todo esto estamos hablando de transacciones que son en muchos casos millonarias y de transacciones a gente que son temporalmente ganadores y perdedores con importes muy grandes y que pueden afectar de forma muy importante al balance de todos los agentes económicos que participan en esta cadena de valor, ¿vale? De nuevo, esto es el impacto que ha pasado en los últimos 7 días, los últimos 5 días, pero podríamos ver, si adoptamos una perspectiva de 6 meses y jugando con el mismo gráfico, cómo podemos darnos por contentos, porque hoy, 8 de abril, estamos a $95 aproximadamente, pero tenemos que ver que aún estamos a aproximadamente pues a $20 por barril por encima de lo que estábamos por encima del conflicto. ¿Cuánto tiempo va a llevar volver a los niveles previos? Incluso ¿cuánto tiempo llevaría volver hasta la órbita de los 60 euros el barril, que es lo que veníamos teniendo hasta enero de 2026? Recuerdo que por aquí, donde estoy marcando, sucedió el ataque de Venezuela, ¿vale? Y desde ahí el 2026 ha generado una espiral de subida de precios del petróleo que va a tener seguro unos impactos directos e indirectos a nivel de inflación y a nivel de reducción de la actividad económica en multitud de países a lo largo del planeta. Por tanto, estamos en una situación de parálisis, de esperanza, de prudencia, y tenemos que estar pendientes de las redes sociales y de todo lo que se comente, porque, como vemos, al final todas las decisiones que terminan moviendo los mercados y la geoestrategia, en muchos casos, se terminan anunciando por esta vía, ¿no? Frente a otras vías más institucionales que sucederían tradicionalmente. ¿Qué podemos esperar en términos globales a raíz de este conflicto? Pues podemos esperar que emerja una inflación global mayor y más alta, impulsada por todos estos shocks y todas estas disrupciones logísticas que estamos teniendo a cabo. Si imaginar que tenemos 2 semanas de normalidad en el estrecho de Hormuz, se paraliza el alto el fuego y vuelven las hostilidades y vuelve el conflicto. Volvería el bloqueo del estrecho y volvería el bloqueo a la circulación del petróleo y todos los problemas que hemos afrontado desde el 28 de febrero. Con lo cual estaríamos en una situación de disrupciones temporales y logísticas que impiden que haya una continuidad natural, que es algo muy necesario y muy necesario para que los inversores tomen decisiones, para que los consumidores consumamos y para que los productores tomen las decisiones que les llevarían a favorecer una mejor producción global de bienes y servicios para todos los ciudadanos de los distintos países, ¿no? Esto conllevaría también impactos contractivos sobre el consumo y la actividad económica, efectos persistentes, más o menos persistentes, sobre el crecimiento en función de la duración del conflicto, como resaltaré a continuación, y, por supuesto, disrupciones en cadenas de suministro que cada vez son más internacionales y que, por lo tanto, cada vez son más independientes. En cuanto a la volatilidad de los mercados financieros, estamos posiblemente en máximo histórico, y a pesar de haber desarrollado ya una cierta capacidad de aguante ante la sorpresa, ¿no? De hecho, si vemos el gráfico que teníamos aquí, vemos cómo por esta parte de aparente tranquilidad han sucedido un montón de cosas que eran como
emergencias muy notables y los mercados no reaccionaban con la rotundidad que cabría esperar en otros momentos del tiempo, ¿vale? Y luego, al final, toda esta incertidumbre, toda esta volatilidad, todos estos conflictos dejan una sensación de tensión, ¿no? Y de parálisis en términos de toma de decisiones públicas y privadas en cuanto a qué es más importante, garantizar la seguridad energética, continuar con la transición verde, hacer una combinación de ambas y en un escenario tan incierto como los que estamos viviendo a día de hoy, la toma de decisiones en infraestructuras tan estratégicas y tan de largo plazo como pueda suponer las centrales eléctricas o la instalación de grandes plantas fotovoltaicas, de plantas eólicas, en muchos casos es posiblemente uno de los efectos invisibles, pero más importantes que cabrían esperar. Solo dos apuntes muy concretos para no demorarme muchísimo más y dar tiempo al debate posterior y dejar margen para el debate posterior sobre lo que cabe esperar en cuanto a la Unión Europea y Latinoamérica. Si entramos en lo que cabe esperar en el ámbito de la Unión Europea, pues cabría esperar que la alta vulnerabilidad estructural que tenemos por nuestra alta dependencia se siga manifestando y nos siga reduciendo el margen de alternativas disponibles, a pesar de tener que habernos desenganchado de forma muy súbita por la guerra de Ucrania de todo lo que era el gas natural ruso, por todo el petróleo ruso, y eso ya ha provocado un impacto económico en los últimos años muy importante en las naciones de la Unión Europea, pero es un contexto que en el corto medio plazo no tenemos muchas soluciones ni yo me atrevería a decir ni ninguna solución ideal que permita resolver de forma global esta dependencia. Para ello, por tanto, nos va a tocar enfrentar seguro presiones inflacionarias que serán en cuanto a los costes de transporte directos e indirectos y cómo un mayor coste de transporte de todas las materias primas, de todos los bienes, va a transmitirse a través de la cadena de producción, y iremos viendo en las próximas semanas y meses cómo se van trasladando estos efectos a los precios finales que enfrentamos los consumidores en los países de la Unión Europea. En particular, esto se sufrirá con mayor intensidad en aquellos sectores que son intensivos en energía. Y otro aspecto que es muy importante es tomar conciencia de que la Unión Europea afronta actualmente un periodo de reconfiguración industrial y que muchos de los apuntes de la Comisión Europea en la actualidad trabajan en fortalecer el mapa industrial de los países de la Unión Europea de tal manera que no solo nuestra dependencia energética, sino nuestra dependencia tecnológica y nuestra dependencia productiva de países con costes salariales más bajos se reduzca. Y justo cuando estábamos en esa transición ha venido este choque externo de los conflictos de Irán, de Gaza y ya incluso con el de Ucrania sobre la mesa, que nos hizo posiblemente despertar, y todo eso es un añadido o una complicación extra que tenemos que resolver de forma simultánea. Esto nos va a llevar a tener que plantear una ralentización, bien una aceleración estratégica de la transición verde, que posiblemente a nivel global sea uno de los proyectos banderas de la Comisión Europea. Y esto se está queriendo hacer en algún caso, y por eso pongo el ejemplo de ahí abajo con los dos gráficos que estáis viendo en la diapositiva, para ver cómo a nivel global, cómo la situación cambia cuando enfrentamos la situación a nivel global o cuando la enfrentamos con la perspectiva nacional. A nivel global, los dos mapas de abajo conducen a lo mismo, a una mayor independencia energética de Europa frente a la dependencia del gas que venía de países como Rusia, ¿no? Y al establecimiento de centrales de procesamiento del gas de tal manera que pudiéramos generar hidrógeno verde de forma independiente en países de la Unión Europea. En términos globales, como digo, la Unión Europea gana exactamente o la ganancia puede ser similar con cualquiera de los dos
proyectos que estáis viendo ahí abajo. ¿Qué ocurre? Que cuando se decide por un proyecto estratégico o por el otro, siempre emergen ganadores y perdedores particulares. En este caso, por situar un país de referencia, elijo el mío, España. En el caso del South Corridor, saldría mucho más perjudicado porque se quedaría fuera de todos los canales de circulación y de distribución del gas que viniera de Argelia, frente a la situación del proyecto H2Med, que es donde España se convertiría en un hub estratégico de hidrógeno verde, no solo para el consumo nacional, sino para el consumo de todos los países de la Unión Europea. Es decir, a nivel global, en términos globales, no importaría cuál es la posición relativa de cada país, pero en términos de política nacional estratégica y de perspectiva sí que tenemos que ser conscientes de los costes nacionales que emergen en cada uno de ellos. En cuanto a América Latina, al margen de las circunstancias clásicas que se suelen atribuir, ¿no? Y aquí casi que me atrevo a sugerir poco, viniendo desde un país que al final no pertenece a la región, pero que está claro que existe una heterogeneidad regional y que más allá de hablar de un patrón regional, tenemos que hablar de la situación concreta de cada país, porque hay países que son exportadores y otros países que son importadores de determinadas materias primas y, por tanto su posicionamiento geoestratégico como sus decisiones de política económica van a ser totalmente distintas. Es una región que enfrenta patrones de inestabilidad política en algunos casos más que otros, de volatilidad regulatoria en unos países más que en otros, pero en definitiva de vulnerabilidad institucional, que es un factor que añade una dificultad extra a la hora de acometer todos estos retos institucionales, estructurales, y a la hora de favorecer impactos macroeconómicos y sectoriales y sociales más inclusivos para todas estas sociedades, ¿no? Para todas las sociedades. Existen, en cuanto a los minerales críticos y las materias que son fundamentales para el desarrollo de las tecnologías renovables, oportunidades y riesgos en el caso de América Latina, tanto en el sentido positivo de las oportunidades como en los riesgos, y yo creo que quedan ambas bien representadas en los gráficos que he incluido en la parte de la derecha de la diapositiva, ¿no? Por un lado vemos cómo en muchos casos, cuando vemos los principales productos, los países donde podemos encontrar estos minerales críticos como materia prima de manera masiva, en muchos casos son países pertenecientes a la región de América Latina, pero lo que ocurre cuando nos vamos a la capacidad de refino, y esto es un problema también no solo de América Latina, sino también de Europa, nos encontramos como la capacidad de refino de todos estos materiales se encuentra de manera muy, muy importante focalizada en un país. La columna roja que estáis viendo aquí casi omnipresente es China, ¿vale? Es decir, casi lo que ocurre es que hay muchos países que tienen las materias primas, pero en muchos casos, bien a través del Estado, bien a través de empresas, cuyo propietario final es el Estado chino, terminan haciendo llegar todas estas materias primas a China para su posterior refino. Y esto es una limitación estructural y una asimetría en el tratamiento de estas materias primas que son críticas para todos los países, que es muy importante que vayamos diversificando en la medida de lo posible con el paso del tiempo. ¿Existe solución a corto plazo? Parece difícil, pero sí que cabe empezar a trabajar lo antes posible en construir estas capacidades para a lo largo de los próximos años. Esto es, digamos, el impacto que cabe esperar, y en el caso de Perú, por el propio interés de la conferencia que estamos celebrando hoy, pues cabe resaltar el mercado del cobre, ¿no? Como si tenemos el cobre, pero no somos capaces de venderlo más allá de como materia prima, pues posiblemente no estaremos capturando totalmente de forma óptima la cadena de valor asociada a este mineral, y estaremos dejando escapar parte del valor añadido que podríamos adquirir con esta producción, o con esta, en definitiva,
con esta producción. En definitiva, pasando ya a cerrar las conclusiones, en el corto plazo el conflicto de Irán opera como un shock económico, pero sobre todo con un factor muy importante de carácter geoestratégico y político, aunque la base en todo caso es energética y hay una lucha más o menos manifiesta por el control de los recursos energéticos globales. Va a elevar precios, va a provocar inflación y va a provocar, aparte de la volatilidad, también, además que no está dicho ahí, posiblemente reducción en la actividad económica de multitud de países a lo largo de todo el mundo. A lo largo, en el medio y largo plazo, pues cabe esperar, y sobre todo en términos de lo que es la temática de esta conferencia, abre preguntas y siembra dudas sobre cuál es el camino correcto a elegir en los próximos meses, años. Es decir, trabajamos más en la seguridad energética, protección de infraestructura, diversificación de fuentes de energía de tal forma que si falla el petróleo tengamos energía verde, o si falla la energía verde podamos acudir al petróleo, o digamos esta disyuntiva donde antes había certidumbre sobre una apuesta por la descarbonización, ahora ya no parece tan claro y eso puede generar dudas y paralizar inversiones y provocar también peores rendimientos presentes y futuros. Todo esto va a depender. He querido resaltar básicamente tres factores, ¿no?, de cómo se define la situación actual. De la duración y de la intensidad del conflicto, por un lado. En segundo lugar, de si los países de las distintas regiones del mundo van a ser capaces de coordinar las políticas energéticas y macroeconómicas. En muchos casos, recientemente hemos visto, por el lado positivo, que los bancos centrales de multitud de países y de regiones han coordinado sus políticas económicas, monetarias, para favorecer una adecuada evolución de los tipos de interés y de la inflación, y posiblemente medidas de este tipo van a ser necesarias de nuevo en el futuro próximo. Y también tendremos que ser conscientes, como he resaltado en mi gráfico, que muchas de las fluctuaciones y de los movimientos que veamos no serán económicos, sino que vendrán de factores políticos, de decisiones discrecionales de gobiernos de uno y otro lado del Océano Atlántico, y que tenemos que, sin ser capaces de anticiparlo, tomar decisiones que aporten certidumbre en un concepto, en un entorno crecientemente incierto. Y ya como cierre, hay un discurso muy citado en los últimos meses, desde el pasado mes de enero, cuando el primer ministro de Canadá en el foro de Davos vino a resaltar el hecho de que teníamos que dejar de fingir, como si nada hubiera cambiado, porque ha cambiado todo. Es decir, vivimos en un mundo que ha cambiado, queramos o no, y por tanto tenemos que ser conscientes de ello y actuar en consecuencia. Es decir, tenemos que actuar no pensando que las reglas son las que operaban antes, sino siendo conscientes de del mundo al que enfrentamos en la actualidad, pero también confiando en nuestra capacidad para construir un futuro más sólido, más justo y más abierto. También, no solo porque tengamos la capacidad, sino porque es nuestra responsabilidad y, por tanto, estamos obligados a intentarlos al menos. Yo me paro aquí y agradezco vuestra atención y quedo pendiente para cualquier pregunta que podáis necesitar por mi lado. Agradecemos mucho al doctor Antonio José Sánchez. Ahora vamos a pasar a la intervención de nuestros panelistas. Primero vamos a presentar al doctor Humberto Campodónico Sánchez. Es un economista peruano especializado en energía y recursos naturales, con amplia trayectoria en el análisis de políticas públicas. Ha sido presidente de Petroperú y decano de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es reconocido por su enfoque crítico del modelo económico y por promover una mayor participación del Estado en sectores estratégicos como el petróleo y el gas. Su trabajo ha contribuido de manera significativa al debate sobre la soberanía energética y desarrollo en el Perú. Entonces le damos un fuerte aplauso nuevamente al profesor Humberto Campodónico y queremos escuchar sus comentarios sobre
esta magnífica exposición del doctor Antonio Jesús Sánchez. Fue 5 minutos, 10 minutos. Doctor Campos, ya necesito tiempo, es un honor tenerlo acá. Bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quiero saludar la intervención de nuestro colega de la Universidad Complutense. Me parece que ha sido bastante completo el análisis, y creo que no podía haber caído en una mejor oportunidad, ¿no?, para discutir esto, cuando el día de ayer, por lo menos yo, estaba completamente abatido por el hecho de pensar que el presidente Trump iba a bombardear y a destruir una civilización, ¿no? Completamente abatido. De repente fui demasiado iluso, en el sentido que todos dicen que finalmente esa es su estrategia de cómo salir adelante. No lo sé, la verdad, lo creo capaz de cualquier cosa. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. Pero eso no ha sucedido, y yo creo que la explicación y la exposición que acá nos ha dado el profesor es muy importante. Yo quisiera tocar 3 temas, no es mucho el tiempo, voy a tomar tiempo acá para ver más o menos cómo avanzamos. El primero es que estamos en una época en donde se ha terminado la globalización. No en el sentido de que hay bastantes relaciones económicas y comerciales, sino que desde el punto de vista de un mundo plano en el cual las inversiones se mueven libremente en todo el planeta, y que el libre comercio y las leyes de la economía determinarán cómo es que se puede avanzar de una manera ordenada, con reglas, desde la época de Bretton Woods en 1944, esta conferencia a los finales de la guerra, que determinó reglas en lo económico, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con la Organización Mundial de Comercio, con la Unión Europea, ¿no? Y una idea del multilateralismo. Se formó la Unión Europea para salir de alguna manera de estas guerras que han tenido durante casi toda su existencia, y nos íbamos, pareciera, ¿no?, con todos los altibajos que ha habido, porque ha habido guerras en el intermedio, etcétera, a algo que podía brindar una luz o un tipo de futuro para un desarrollo más o menos ordenado, donde pudiera haber ciertos equilibrios, y para países como los nuestros podríamos salir del subdesarrollo, del atraso, etcétera, ¿no? Incluso hoy la independencia de las naciones africanas solamente se han independizado después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría, igual de los países asiáticos. O sea, parecería que podíamos avanzar hacia algo diferente. Pero hay muchas cosas que decir. No sucedió. La globalización misma tuvo serios problemas económicos en los países que la impulsaban, como Estados Unidos, ¿no? Michigan, Wisconsin, Pensilvania, los lugares en donde era el cinturón industrial, comenzaron a desaparecer con la globalización. Los empleos se fueron a otro sitio. Comenzó también una migración internacional grande, y sin embargo parecía que podía todavía mantenerse una situación de esa naturaleza, ¿no? Se acabó también el mundo bipolar, ¿no? Por un lado Estados Unidos y el Occidente, por otro lado la Unión Soviética. En esos países se quebró completamente el socialismo de esos países, así llamado socialismo. Entonces comenzamos a entrar en una era donde supuestamente la globalización y las leyes del mercado iban a arreglar el problema. Y eso fue lo que Estados Unidos trató de hacer con China, ¿no? Entró a la Organización Mundial de Comercio, tejió relaciones, y poco a poco la idea era que, a medida que China entraba en relaciones económicas con el capitalismo,
iba poco a poco a exigir mayores libertades y finalmente por el lado político se iba a cuestionar el modelo político de China, que es muy diferente al modelo político de Occidente. Se denuncia democracia por un lado, autoritarismo por el otro. Pero eso no sucedió. No sucedió. Y lo que tenemos ahora, me parece que el telón de fondo de lo que nos ha explicado el profesor es que hay una lucha por la hegemonía en el siglo XXI, cuyos actores fundamentales son Estados Unidos y China, y que estos acontecimientos que estamos viendo son en parte un preludio de algo que se viene para más adelante. El tema de la lucha por la hegemonía ha sido bastante estudiado, ¿no? Hay el tema de la trampa de Tucídides, de Robert Allison, de Graham Allison, donde dice que el que está arriba teme que el que va subiendo lo saque del lugar. Hay otros, ¿no? Como la autora Carla Norloff, que dice que más bien también hay un problema de estabilidad interna en los países, y que si no hay una estabilidad interna en los países, todo eso puede terminar en grandes problemas, y hace alusión al hecho que en Estados Unidos no hay una estabilidad interna ni una unidad, ¿no? Es un país muy dividido, ¿no? Entonces se pueden sumar varias cosas, pero en el fondo yo creo que eso va por ahí, ¿no? Ese es uno de los temas claves más importantes. ¿Qué cosa es lo que vamos a tener? Y se suponía que se iba a ir discutiendo dentro de un orden, pero ya no hay, pues, ya ha terminado. Eso es una constatación. Un segundo punto tiene que ver con el cambio climático y la transición energética. El cambio climático es algo que estamos acá, viéndolo desde la revolución industrial del siglo XVIII hasta hoy, y sigue la curva y estamos emitiendo gases con efecto invernadero, ¿no? O sea, CO2. Y que no sé lo que está pasando ahí, de que el acuerdo de Naciones Unidas para el cambio climático ha sido boicoteado por Estados Unidos, que además es un negacionismo muy grande, porque dice que no existe el tal calentamiento global, a pesar de todo lo que se dice. Y esto evidentemente tiene un contenido económico. Trump tiene un gobierno plutocrático con una oligarquía, lo ha dicho el propio Joe Biden cuando se iba, ¿no? O sea, el expresidente de Estados Unidos estaba gobernado por una plutocracia, Elon Musk, etc. Y el hecho de ir en contra de todo lo que son las energías renovables, el viento, la energía solar, la energía eólica, etcétera, que ahora son sustentables en sí mismas, no necesitan ningún subsidio como hace 20 años, ya no. Paul Krugman escribe a cada rato sobre eso, y no solamente que escriba, ahí están las enormes granjas que se le hizo solares y eólicas. Y Trump ha parado todo eso, les ha quitado financiamiento y está por el lado del petróleo. El petróleo, en Venezuela por el petróleo, y ahora en Irán dice me voy a tomar su petróleo. Entonces él está con los combustibles fósiles, no quiere la transición energética, no la quiere, ¿no? Y lo que nos dice el profesor es que esa tensión se va a mantener, ¿no? Ahora la subida de precios del petróleo le conviene a las grandes, pero evidentemente tiene que haber estabilidad económica, ¿no? Tiene que haber estabilidad económica, porque de otra manera Trump va a tener problemas con la inflación, etcétera, con las próximas elecciones que tiene, ¿no? Pero yo creo que esa es una constatación importante, ¿no? El hecho que la transición energética como tal está cuestionada, ¿no? Por Trump. Y yo quisiera escuchar la opinión del profe en Madrid, y que nos diga, bueno, cómo es que Europa, ¿no? Que tiene todo un plan para los autos eléctricos, para el hidrógeno verde, para una transición, etcétera. El gas, por ejemplo, que venía de Rusia, es el combustible para la transición energética, porque el gas es un hidrocarburo que emite CO2, pero mucho menos que el petróleo. Por lo tanto, por ahí puede uno ir buscando una ruta intermedia hacia una evolución mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eso se va a plantear ahora en Europa, ¿no? Y el último punto, y el punto, digamos, yo creo que es central, tiene que ver con los límites del mercado libre para encarar tanto el problema, digamos, económico-político que se ha dado cuando la globalización en Estados Unidos ha fracasado, ¿no? Y por eso es que han elegido a Trump, ¿no? El tema del libre mercado no ha funcionado, y más bien es el Estado ahora en Estados Unidos que pone aranceles,
que hace esto, que interviene en un lado, que interviene en el otro. O sea, el tema de que por el lado del libre mercado, ¿no? O sea, volviendo de Adam Smith, quizás no está funcionando. Y más bien lo que está mejor es una economía mixta. Veamos el sudeste asiático, veamos Japón, veamos Corea del Sur, veamos China, ¿no es cierto? Y entonces, en medio de todo eso también surge una reflexión para nosotros. No hay un solo modelo económico. No hay. El libre mercado, miren cómo está, ahora Trump lo ha destruido incluso. Nos conviene el lado chino, nos conviene el lado de Japón, nos conviene, no sé, pues veamos. Pero veamos de introducir en nosotros, como facultad de economía, el hecho que la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta. No hay una sola economía. Hay varias escuelas, hay que discutir. No hay una sola. Y eso es muy importante incluso ahora en época electoral en el caso peruano. Ahora, yendo ya hay muchas cosas pues que se han dicho, ¿no? Con respecto a América Latina, y yo creo que en lo político estamos viviendo lo que ya se ha llamado la doctrina Monroe, ¿no? O sea, la doctrina Monroe era América para los americanos, que en realidad era América para Estados Unidos, ¿no? Y ahora el Monroe es por Donald Trump Monroe, porque él quiere intervenir en donde puede, en donde quiera. Ya está en Venezuela, quiere Panamá, quiere ahora, se ve lo de Cuba, ha intervenido en Brasil contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro, ¿no? Y se está produciendo de alguna manera un tema en el cual muchos países se están alineando con Estados Unidos. Otros todavía, otros no. Y para nosotros yo creo que es importante porque para toda América Latina, no solamente para el Perú, ¿no? Hay un planteamiento que se llama del no alineamiento activo, ¿no? Impulsado por Carlos Ominami, Jorge Heine, que son dos economistas chilenos y diplomáticos, que han planteado el tema de que no nos tenemos que alinear con ninguno de los dos grandes que están en la hegemonía. No estamos en contra de ellos, pero tampoco estamos alineados a favor. Tenemos que ver intereses propios, nuestros, y ver qué cosa es lo que conviene a nuestros países. Y eso me parece que es importante, pero claro, tendríamos que tener fuerza, tendríamos que tener una especie de unidad de América Latina, o por lo menos de varios países para ir en esa dirección, y eso no hay, ¿no? Lo que tenemos es que el presidente Milei ya se alineó con Trump, el presidente Bukele se alineó con Trump, otros presidentes como el de Ecuador también se alineó con Trump, ¿no? Otros están en el medio, otros todavía no se sabe. Entonces, en medio de todo eso, lo que tenemos es un tema de injerencia que va a haber acá. Vamos a tener que optar en algún momento por alguna política. En cualquier momento el presidente Trump puede decir: no me gusta que tengan el puerto de Chancay. Eso lo inauguró Xi Jinping, no es bueno para el Perú, véndanlo. Y si no, tendrán un problema con Estados Unidos. Ya lo están diciendo, ¿no? Ya lo están diciendo. Entonces tenemos que ver una política de no alineamiento. Estamos en un mundo en el cual hay diferentes potencias y tiene que verse esta situación. Y termino con el tema de Perú. El profesor nos ha dicho que hay un tema con el cobre. Y sí, es verdad, hay un tema con el cobre, en el sentido que no estamos sacando todo el valor agregado. Pero eso se debe fundamentalmente a que en el Perú los minerales y los hidrocarburos que están in situ, o sea, abajo de la tierra, son propiedad del Estado. Pero cuando salen a la superficie, son propiedad del Estado, y en el caso del petróleo es Perupetro, el ente que los concesiona y transfiere la propiedad del hidrocarburo al consignatario, al licenciatario. E igual en los contratos de la minería, se transfiere la propiedad a el empresario minero. Entonces, si al empresario minero no le conviene poner una refinería de cobre, porque, digamos, hay minería que va y se refina en Europa, o se refina en Estados Unidos, o se refina en China, ellos dicen: ¿y para qué voy a poner una refinería en el Perú si tengo capacidad ociosa allá? Y si el gobierno decidiera, por ejemplo, poner una refinería de cobre acá, los que producen el cobre se podrían negar. Podrían decir: no, yo no te voy a abastecer a tu refinería porque yo me lo llevo a la mía. Eso es lo que pasó hace poco con el gas licuado de petróleo que se produce en Camisea y que llega a Pisco, ¿no? Se planteó un gasoducto de Pisco a Lima, de GLP.
un gasoducto. Y no quisieron porque tienen todo listo en el Callao. Entonces lo mandan en un buquecito de Pisco al Callao. Y el gobierno no puede hacer nada porque la molécula es del productor. Tú puedes hacer el gasoducto de Pisco a Lurín y ellos te pueden decir que no les conviene y que por lo tanto se lo llevan al Callao. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto tiene que ver con un tema que, y con esto voy a terminar, tiene que ver con el gas. Perú tiene bastante cantidad de gas, ¿no? Pero ese gas no ha sido utilizado de la mejor manera porque en este momento abastece en un 85% solo a Lima. Y es un combustible para la transición energética y es mucho más barato que tener un balón de GLP, por ejemplo, en la Sierra Sur y en la Sierra Centro, que cuesta 60, 70 soles el balón, cuando por 14, 15 soles podrías tener gas natural. Y además, ese gas natural es un pasaporte a la seguridad energética, porque fue descubierto en los años 80 por la Shell, pero no lo pudo explotar por una serie de motivos y revirtió gratis al Estado. Y tiene precio regulado, muy barato, $1.50 por millón de BTU, ¿ya? Y va subiendo solo con la inflación industrial de Estados Unidos. En otras palabras, si el petróleo hoy día se va a 200, a 300, a 500 o a 1000, a nosotros no nos toca, salvo en lo que impacte en la inflación industrial de Estados Unidos. No nos toca. En cambio, el que tiene GLP sí, porque el GLP tiene precio libre. Entonces, un taxista que tiene GLP no está protegido contra el alza, porque el GLP va a subir todo lo que sube el precio internacional. Mientras que el taxista que tiene gas natural o los domicilios que tienen gas natural van a tener precio regulado. Y ese es un tema muy importante que tiene que discutirse bien, se ha estado exportando y todo, pero hay una muy mala política con respecto a masificar todo el gas en el Perú. El centralismo limeño es muy grande y hasta ahora es el 85% del consumo de gas por una serie de motivos, ¿no? Bueno, entonces yo me quedo ahí. Pienso que hay una presentación muy importante. No podría estar, digamos, como timing, no podría haber estado mejor. Creo que nos da para discutir muchas cosas y seguramente la conversación va a continuar, porque hemos hecho algunas preguntas y bueno, les agradezco por la atención. Muchas gracias. Bueno, ahora continuaremos con las palabras del doctor José Alberto Uzcategui Arteta. Es un destacado profesor principal y autoridad en la Facultad de Ciencias Económicas. Ha desempeñado cargos directivos, siendo mencionado como director de la unidad de posgrado y director de la Escuela Profesional de Economía. Un aplauso para el profesor. Muchas gracias, profesor Castillo. Muchas gracias a ustedes también por su asistencia. Tengo la impresión de que ya no estamos hablando de cambio energético, cambio de la matriz energética, o como se le conoce, ¿no? El profesor de España, ¿no? No me parece que haya mencionado mucho sobre el tema, si es que lo ha mencionado, y lo que el profesor Campodoño también nos ha explicado ya es sobre el gas, ¿no? No sobre la transición, digamos, de los fósiles a lo verde, ¿no? Entonces, y bueno, también el profesor Campodoño mencionó que a nivel mundial Estados Unidos, ¿no? No se trata solamente, ¿no? Estados Unidos ha rechazado todo lo que tiene que ver con la transición energética, ¿no? Y se ha convertido en un defensor del gas, ¿no? Y su tema de campaña ha sido drill, 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 ¿no? Que en castellano quiere decir cava para encontrar petróleo, ¿no?
y absolutamente nada sobre ninguna transición energética. Ahora, en la presentación del ponente me ha parecido encontrar una contradicción, ¿no? O un problema, digamos, más que una contradicción. Él afirma que la transición energética define la geopolítica en la actualidad. Y yo creo que es totalmente al revés, ¿no? Que es la geopolítica la que está definiendo la transición energética, incluso los precios. En algún momento tuve la impresión de que Europa se estaba acelerando demasiado en tratar de conseguir la transición energética, y en realidad no ha resultado en Europa. Y la razón por la que no ha resultado es una zona económica más caro, ¿no? Y en todo caso, creo que ahora deben de tener un poquito menos de interés, porque en dos elementos importantes que tienen que ver con la transición energética, que es los paneles solares y los automóviles eléctricos, ¿no?, han perdido la carrera con China. China los produce más baratos y mejores, y entonces la defensa de Europa es con aranceles, ¿no? Es decir, en vez de abaratarse el precio de estos dos bienes importantes, ¿no?, para conseguir que se difundan más, ¿no?, no se ha conseguido eso por los aranceles, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias, estamos totalmente de acuerdo, ¿no?, las consecuencias de los problemas actuales, ¿no?, porque se está hablando de los problemas actuales, han sido y tenían que ser el aumento de los precios, el aumento de la inflación, y no solo por el gas y por el petróleo, ¿no?, sino algo que nos estamos olvidando es por los derivados del petróleo, entre ellos los fertilizantes, ¿no?, lo cual va a generar, o ya está generando, un aumento en el precio de los alimentos, ¿no? O sea, se está universalizando, mejor dicho, el alza de los alimentos por el problema geopolítico, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, pienso yo que después de la invasión rusa de Ucrania, el esfuerzo europeo por acelerar la transición era para dejarlo a Rusia con todo el petróleo que tiene sin poderlo exportar, ¿no? Y entonces quisieron acelerar las cosas, y creo que no les ha resultado la aceleración, porque lo producen más caro y han perdido la competencia con los chinos. Y en la actualidad también hay razones geopolíticas en las que están produciendo las variaciones en el mercado energético, ¿no? Bien, la adopción o no de digamos, las alternativas, ¿no? En realidad este conflicto ha sido temporal y va a seguir siendo temporal, digamos, no va a definir, creo yo, las tendencias hacia la verdificación, llamémoslo así, o la interrupción de la verdificación, ¿no? La interrupción ya viene por otros motivos, digamos, decisiones políticas en particular de Estados Unidos, y, en mi opinión, la pérdida de competencia de Europa con respecto a estos productos chinos tan importantes como son los paneles solares y automóviles. Entonces, creo yo que, a pesar de que hay el esfuerzo en la dirección de la verdificación, ¿no?, de la energía, creo que va a tomar un tiempo más largo. En particular, se tiene que esperar que se abarate más, ¿no?, la alternativa. Es una razón fundamentalmente económica. Bueno, creo que ahí nomás me quedo, ¿no? Muchas gracias. Ahora pasamos a alguna pregunta que desea realizar el público. No me han estado llegando también por WhatsApp las preguntas. Si alguien desea preguntar, si no,
Tomaré las preguntas que me quedaron justamente por parte de los presentes. ¿No? Una de las preguntas que me llegó por medio de WhatsApp fue ¿qué países están mejor preparados para resistir esta crisis, ¿no? ¿Y por qué? Otra pregunta más que me llegó por este medio, ¿no? ¿Cómo se rompe el circuito vicioso de conflicto-crisis energética más conflicto? ¿Existe alguna solución diplomática o tecnológica realista? Y, doctor Antonio Sánchez, esta es la última pregunta, ¿no? ¿Qué considera como prioridad más urgente dentro de una transición energética en las diferentes regiones a nivel global, como seguridad de suministro, sostenibilidad ambiental o accesibilidad económica? Escuchamos sus palabras también de los comentarios que han intervenido nuestros ilustres panelistas y estas tres preguntas del público. Doctor Jesús Sánchez, lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por todas las intervenciones y las preguntas. Me han parecido muy oportunos todos los comentarios realizados por los dos panelistas. Voy a ir recurriendo de forma más posiblemente desorganizada, un poco desordenada las distintas preguntas. Voy a intentar hacerlas por orden de aparición y en todo caso, si dejara algún aspecto relevante a la hora de contestar pendiente, pues ya me someto de nuevo a una repregunta y para una mayor aclaración, ¿no? En este caso, digamos, creo que como coincido con Humberto, con el profesor, con el primer panelista, con el hecho de que estamos viviendo momentos que son consecuencias de otras decisiones previas de hace décadas, donde pensaba todo el mundo que todo funcionaba correctamente, pero se estaban generando una serie de distorsiones y de ineficacia e ineficiencia a nivel global en el sistema económico mundial que han terminado derivando posiblemente buena de la crisis y los conflictos que manejamos en la actualidad. En particular, situando en el ámbito de Estados Unidos, pues posiblemente una de las derivas desde la perspectiva de los países desarrollados, el tema de la globalización, ha sido el tema de la deslocalización empresarial e industrial de todas las capacidades que teníamos en principio ya maduras, tanto en el ámbito de la Unión Europea como también, ya decía, en el ámbito de Estados Unidos. Ante esta pérdida de empleo y este descontento nacional, pues se ha originado la emergencia posiblemente de políticas que van mucho más enfocadas en esa deriva actual que tenemos, de vuelta a lo tradicional, de ruptura de las tendencias globalistas en cadenas globales de valor interdependiente, y todo eso está ocasionando posiblemente buena parte de esta medida, ¿no? En la Unión Europea también, y de hecho ya anticipaba en mi primera intervención como uno de los retos que tiene la Unión Europea es volver a generar o a reconstruir las capacidades industriales que se supone que teníamos. Y la vamos perdiendo, como se ha dicho también por el segundo panelista, en términos de pérdida de competitividad. No solo ya por el típico argumento de costes salariales más altos, sino de desarrollo tecnológico, que no estamos en las fronteras. Y esto está ocurriendo con muchísimos componentes de tecnología asociada a la transición verde, en algo tan central para muchos países importantes de la Unión Europea, como pueda ser Alemania y Francia, el tema del mercado automovilístico, ¿no? Somos muy competitivos en vehículos de motor, de combustible fósil, pero no somos tan competitivos en términos de los vehículos eléctricos, y esto es una realidad, y en parte explica ese
tira y afloja que mantenemos en la actualidad con la inercia de querer descarbonizar las economías europeas, pero al mismo tiempo darnos cuenta de que si lo hacemos muy rápido, con la transición vamos a perder mucho empleo, vamos a generar mucho descontento social y vamos a favorecer incluso un mayor desarrollo económico de competidores globales, como puede ser en este caso China, ¿no? Que como se veía en el caso de la transformación de energía renovable, pues es un actor clave desde mi punto de vista, y en línea con una de las preguntas finales, posiblemente el país con mejores cartas a nivel global para jugar los próximos años, porque tiene las capacidades de refino, tiene las capacidades tecnológicas para construir y tiene la capacidad industrial para hacer escalable cualquier innovación tecnológica que desarrolle. Respecto a la primera, también una manifestación que se ha hecho, que no hay un solo modelo económico y que hay que poner a competir y valorar los distintos modelos, por supuesto, eso es así y nunca debería dejar de ser así. Hay distintas visiones y ningún modelo, ninguna escuela de pensamiento ha sido capaz de explicar en exclusiva todos los retos y de dar una respuesta global y globalmente satisfactoria a todos los retos que enfrentan nuestras sociedades, ¿no? En cuanto al tema del cobre, Perú y también el gas, pues no puedo estar más de acuerdo. Al final hay un problema de diseño de institucional respecto al tratamiento que estos sectores estratégicos deberían de tener. El primer panelista ha explicado mucho mejor que yo, porque también, entre otras cosas, posiblemente, seguro que tiene un mejor conocimiento concreto de la cuestión, pero al final es un tema de eso, de cómo se traspasa bienes que son públicos y que son un patrimonio nacional, cómo se termina haciendo una transferencia hacia empresas privadas que en muchos casos incluso no son ni siquiera de titularidad nacional, ¿no? Y eso, en términos estratégicos de medio largo plazo, pues es un problema que hay que enfrentar. Respecto al problema, contradicción que veía el segundo panelista en mi afirmación, completamente de acuerdo, y yo creo que no hay, tampoco podemos tener visiones particulares respecto a ese fenómeno, pero yo creo que, de hecho, en el ámbito de una facultad de economía como la vuestra o de un instituto de investigación como el mío, yo creo que es una pregunta que está oportunamente abierta y que supone un reto a ser contestado de manera completa en los próximos años. Las hipótesis a testar son las dos que se han puesto sobre la mesa. Una, que la geopolítica, dado que se está preocupando, por ejemplo, los minerales críticos, el tener o no tener minerales críticos hace 40 años no importaba nada en términos geoestratégicos, y el hecho de que las energías renovables ocupen un mayor cuota de mercado hace que gane relevancia y que, por tanto, las potencias globales tengan un mayor interés en captar estos minerales. Ha pasado con Estados Unidos y Ucrania, y por ese lado yo me atrevo a inferir que por ahí va un poco la cosa, pero no me atrevo a decir categóricamente que lo que está ocurriendo es lo contrario, que es lo que sugiere el segundo panelista. Por supuesto que no. Es un tema que está abierto a la investigación, donde se puede hacer aportaciones tanto teóricas como empíricas, y donde seguramente todos tenemos mucho que decir. Respecto a las preguntas del público, no sé si les he anotado bien todas porque han sido muy rápidas, pero las voy a ir intentando contestar, y por supuesto al moderador, si me tiene que refrescar alguna, sin ningún problema que lo haga. ¿Qué país está mejor preparado y por qué? Pues en términos globales yo me atrevería a decir China. China, tanto por todo lo que he dicho antes, capacidades tecnológicas que ha desarrollado, estabilidad política y para establecer de manera clara líneas estratégicas sectoriales internamente y con una influencia global cada vez más creciente, ¿no? Como decía antes, y hay un factor que muchas veces se ocasiona, se olvida, es decir, yo puedo tener una gran multinacional española que invierte a nivel global, pero las decisiones de esas multinacionales españolas van a ser totalmente independientes, o al menos no necesariamente van a estar alineadas con el gobierno nacional o ni siquiera con las pautas marcadas por la Comisión Europea. Esto no va a ocurrir así en el caso de China. En el caso de China, las pautas de comportamiento de las empresas multinacionales chinas van a venir marcadas por las directrices del gobierno chino, y eso
le da una capacidad y una certidumbre a las inversiones económicas que puede darle una cierta ventaja comparada. Otro segundo país por potencia y por situación en otros mercados podría ser Estados Unidos a continuación, pero yo creo que ha reaccionado tarde y tiene una labor de convergencia en muchos temas, y posiblemente el enfoque más reciente de rechazo de todo lo que huele a transición verde, que coincido con los panelistas en que es así, creo que que les va a llevar a una pérdida de inversiones, a realizar menos inversiones en este ámbito y por lo tanto a perder oportunidades de desarrollo de tecnología y de implementación de tecnología que en el medio y largo plazo le puede pasar factura. En cuanto a romper el círculo vicioso actual, pues ahí yo animaría a todos a leer el discurso íntegro del primer ministro de Canadá y a cómo romper esta bipolaridad que se está imponiendo a nivel global de tenerte que alinear, como también se ha dicho por parte de los panelistas, o eres de Estados Unidos o eres de China, y si tiene una infraestructura crítica que ha sido financiada por China, pues quiero que rompa esos vínculos porque tú estás en mi patio trasero y por lo tanto tienes que hacer lo que yo te diga. Hay que salir de esa inercia, digamos, binaria y reduccionista y seguir apostando por el multilateralismo, y que todas las potencias medias, y aquí incluyo a la Unión Europea, con países como puedan ser Canadá, Australia o incluso otros y contando también con la región de América Latina, donde hay muchas complementariedades con el caso de la Unión Europea y donde se puede construir muy buenos marcos de entendimiento en el presente y en el futuro. ¿Y por dónde se empezaría? Pues yo básicamente trataría de equilibrar las velocidades de incorporación del mercado de todas las tecnologías limpias, pero es cierto que países y regiones tan dependientes como pueda ser la Unión Europea, las ganancias en independencia energética y en seguridad energética, que va a ser un factor clave. No podemos hacer nada si no tenemos una seguridad energética y la capacidad de producir la energía que necesitamos, tanto en términos industriales como en términos tecnológicos. No hay que olvidar un aspecto como los centros de datos, que van a demandar cada vez más consumo de energía en términos globales, y todos esos factores yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No me quiero alargar mucho para dar oportunidad si hubiera algún comentario más, pero aquí me pararía, y también destacar el tema de los fertilizantes, que yo no he sido tan explícito, pero coincido con el segundo panelista, que es otro ingrediente básico, como lo fue los ingredientes alimentarios en el caso de Ucrania, que pueden jugar un papel fundamental. Aquí paro y me someto a lo que determinéis vosotros. Bueno, entonces le damos un gran aplauso al doctor Antonio Jesús Sánchez Fuentes por estar presentes, ¿no? En este día tan importante, en esta semana tan importante del aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas, ¿no? Nos encontramos, bueno, con todo lo que han mencionado, he podido sacar un pequeño resumen. Nos encontramos en un momento decisivo. La crisis energética actual no solo es desafío técnico o económico, sino también geopolítico, como lo había mencionado, ambiental y social. Factores como conflictos internacionales, dependencia de combustibles fósiles, volatilidad de precios y el cambio climático han puesto en evidencia la fragilidad de nuestro sistema energético. Europa no enfrenta un reto de reducir su dependencia energética externa mientras acelera su transición verde. América Latina, por su parte, posee un enorme potencial de recursos renovables, pero también enfrenta desafíos en infraestructura, inversión y equidad energética.
Esto es lo que he podido resumir de las grandes exposiciones que hemos tenido el día de hoy, las disertaciones del día de hoy. Y nuevamente le doy un aplauso al doctor Campodónico, ¿no? Al doctor Oscategui y al doctor Sánchez Fuentes, y terminamos esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengáis muy buen día y felicitaciones de nuevo. Gracias. Bueno. Un segundo a todos los alumnos, ¿no? Hay un anuncio para ustedes, ¿no?